Eh, Hola, bienvenidos de nuevo a la siguiente parte de Víctor Frank. Nos quedamos en la página 76 y estábamos leyendo acerca de un poco del dinamismo, de la mecánica o de lo mecánico del mundo y cómo Víctor Frank eh, criticaba esta idea porque decía que quitaba libertad. Pero vamos a continuar leyendo para ver qué más nos dice Víctor Frank. La existencia humana es, en su esencia, no ética. Un ser humano no es una cosa entre cosas. Las cosas se determinan unas u otras, mientras que el hombre se autodetermina. En realidad, el hombre es libre y responsable y estos constituyentes de su espiritualidad, a saber la libertad y la responsabilidad, nunca pueden entubiarse, por lo que se denomina la refracción o la despersonalización del hombre. Por el proceso de reificación o despersonalización, el sujeto se convierte en objeto. La persona humana, cuando es tratada meramente en términos de un mecanismo psíquico controlado por la ley de causa y efecto, pierde su carácter intrínseco, como sujeto que finalmente se autodetermina. Según una expresión de Tomás de Aquino, la persona es Donamium Sticus. De este modo, toda interpretación exclusivamente psicodinámica del hombre, del ser humano, deja de ser totalmente de lado una característica esencial de la existencia humana, la libertad de la voluntad. Pues justamente aquí contribuye que si las personas no se autodeterminaran, no tuvieran esa libertad de ejercer su voluntad sobre las cosas que están pues en su entorno, no tendría libertad. Entonces, ¿qué caso tendría, no? Es, es una perspectiva que últimamente he escuchado con muchos autores. Me parece bastante interesante y muy liberadora. Pero igual, hay que ser críticos ante esto, ¿no? El sujeto que quiere se ha convertido en un objeto que tiene que, sin embargo, la libertad en última instancia, esto es, en la instancia fenomenológica, es el aspecto subjetivo de un fenómeno global y como tal ha de complementarse con su aspecto objetivo, a saber, la responsabilidad. La libertad de adoptar una actitud, como destacamos antes, nunca es completa, sino se ha convertido y transformado en la libertad de asumir una responsabilidad. Justamente Víctor Frank habla mucho de asumir las responsabilidades y cómo esto mismo te lleva a un proceso de mayor libertad, ¿no? Y es una perspectiva bastante, diría, como buena para las personas que están en momentos de crisis, para las personas que han perdido trabajo o se encuentran en un momento no muy bueno de su vida. Esto los puede llevar a moverse muy rápido, encontrar nuevas formas más eficientes de solucionar sus problemas y, y es una perspectiva que te puede ayudar mucho en ese sentido. La capacidad específicamente humana de querer permanece vacía en la medida en que no se ha completado todavía con su contrapartida objetiva, la de querer lo que yo debo, lo que debo. Sin embargo, es la actualización de valores, la realización del sentido concreto de mi existencia personal. El mundo del sentido y de los valores puede ser llamado con razón logos. Por tanto, el logos es el correlato objetivo del fenómeno subjetivo llamado existencia humana. El hombre es libre de ser responsable, pero es responsable de la realización del sentido de la vida, del logos, de su existencia. Pero todavía tenemos que plantear preguntas acerca
de hasta qué punto o en qué medida los valores que han de actualizarse o los sentidos que han de realizarse tienen un carácter objetivo. Lo que queremos decir con este término objetivo es que los valores son necesariamente más que una mera expresión de la personalidad del sujeto mismo. Son más que la simple expresión de la vida interna de uno, entendidos como sublimaciones o como realizaciones secundarias. Justamente tocando este punto, es, es algo que estaba debatiendo en una de mis clases de psicología sobre la colectividad o el individualismo. Y yo apunté a esto, ¿no? Que realmente qué tan libres somos o qué tan libres son nuestros deseos. Y aquí Víctor Frank podría decir que somos libres, que todo este deber va más allá de nuestra realidad interna y pertenece pues a una realidad externa, que, que todos estos deseos los ejercemos con libertad en lo que queremos trabajar, lo que queremos ganar, todo esto. Pero para mí me causa esta perspectiva, pues sobre todo mucha duda, porque realmente qué tan libres somos de elegir cuando ya estamos tan condicionados como pues por nuestras pulsiones instintivas, como dice en el libro, o por otras cosas, nuestras circunstancias, nuestra cultura. Creo que la libertad que tenemos es muy poca. Podríamos decir que podemos tener una libertad de pensamiento, pero esto sería muy criticable y deberíamos aspirar a eso, pero hay muchas limitaciones de las propias pulsiones instintivas, tal como el psicoanálisis freudiano parece explicarlas, o como arquetipos inherentes del inconsciente colectivo de uno mismo, tal como da por supuesto la psicología junguiana. También estos arquetipos son meras autoexpresiones de la humanidad, como un todo en este caso. Si sentidos y valores no fueran más que algo emergente del sujeto mismo, es decir, si fueran algo que procediera de una esfera que está más allá y por encima del hombre, instantáneamente perderían su carácter imperativo, ya no podrían ser un auténtico desafío para el hombre. Nunca más podría emplazarle, interpretarle. Si aquello cuya realización nos incumbe responsablemente ha de conservar su carácter de exigencia, entonces debemos contemplarlo en cualidad objetiva. No podemos ya reconocer este carácter objetivo inherente a sentidos y valores, que justifica su carácter de exigencia. Si lo vemos como nada más que un diseño subjetivo o incluso una proyección de pulsiones o arquetipos, por ello podemos entender que junto con la reificación y la despersonalización de la persona humana, es decir, junto con objetivación de la existencia, se produce otro proceso. Esto es una subjetivación de sentidos y valores. La subjetivación de logos al psicoanálisis se debe la producción de este doble proceso, en la medida en que una interpretación exclusivamente psicodinámica de la persona humana no puede sino convertirse en una objetivación de algo que es intrínsecamente subjetivo, mientras que al mismo tiempo una interpretación exclusivamente psicogénica de sentidos y valores no puede sino convertirse en la subjetivación de algo que es intrínsecamente objetivo. Uno de los grandes méritos y logros del ontoanálisis me parece a mí que es ofrecer un correctivo al primer aspecto del doble error. De nuevo, aquí va marcando
la objetividad del sentido y de todo lo que les comentaba. Es un poco complejo leerlo en estos términos, pero es básicamente eso, a grosso modo. Y continuamos leyendo. Cometido por el psicoanálisis. Tal como acabamos de delinearlo, esta escuela de pensamiento más reciente ha ayudado a restablecer la persona humana en cuanto fenómeno, que elude todo intento de captar su esencia en términos de una cosa totalmente condicionada y absolutamente predecible, entre y parecida a otras cosas. Por ello, el ontoanálisis reclama, frente al psicoanálisis, entre otras, ¿qué es el ontoanálisis? Nunca había escuchado este término. Debe de ser una derivación del psicoanálisis. No, pues es lo que decía Víctor Frank, pero no sé por qué le cambió el, el nombre a la logoterapia. Bueno, ahí utilizó otro término. Por ello, el ontoanálisis reclama frente al psicoanálisis, entre otras, la cualidad plenamente subjetiva. Sin embargo, el otro aspecto del mismo proceso, la depreación, depresión de la cualidad objetiva de sentidos y valores. La subjetivación de lo objetivo todavía no ha sido rectificado mediante el ontoanálisis. Lo subjetivo, es decir, la existencia, se resubjetiva. Es la logoterapia la que ha asumido como tarea y objetivos propios la reobjetivación del objetivo, es decir, el logos. De este modo se restablece el fenómeno íntegro del ser humano en su doble aspecto, la existencia en su subjetividad y el logos de su objetividad. Podemos presentar este asunto con el siguiente diagrama. Eh, Aquí plantea psicodinámica, objetivación del ser, resubjetivación mediante ontoanálisis, existencialismo. Y lo contrario sería andeterminismo, reduccionismo, subjetivación del sentido, reobjetivación mediante logoterapia, existencialismo. Mm, Aquí aborda como estas dos partes importantes del ser y del sentido, de las cuales habló en un inicio, y lo que quiere decir es eh, pues que, que pasamos por una objetivación del sentido, y eso se puede resubjetivar mediante el ontoanálisis, que es como lo que buscamos, ¿no? Que el ontoanálisis es como la búsqueda del sentido. Entonces podemos hacer objetivo algo subjetivo por medio de la logoterapia, básicamente. Para la logoterapia, no obstante, el sentido no es solo un yo debo, sino también un yo quiero. El logoterapeuta habla de la voluntad de sentido del hombre. Este concepto logoterapéutico no ha dejar en el lector la impresión de que está tratando simplemente con una hipótesis idealista. Lo que les comentaba de Kant hace unos capítulos, recordemos los resultados de los experimentos referidos por M. Davis y William F. McCourt y P. Salomon sobre los efectos de la estimulación visual en las alucinaciones durante la previsión sensorial. Los autores llegan finalmente a la siguiente conclusión. Nuestros resultados son consistentes con la hipótesis que subraya el parámetro del sentido. La alucinación se presenta como resultado de una falta de contacto significativo con el mundo externo. Lo que el cerebro necesita para su funcionamiento normal es un conjunto de
significativo continuado con el mundo externo. Aquí plantea cómo haría el tratamiento y de nuevo todo lo basa con el significado de la vida y esa parte más existencial que tenemos. Esto ya lo habían observado mucho antes los logoterapeutas. Sabíamos del impacto perjudicial de que nosotros llamamos vacío existencial del hombre, es decir, el fruto de la frustración de la ya mencionada voluntad de sentido. Cuando se frustra la voluntad de sentido, aquello eh, que vas a ejercer por tu sentido, existe este vacío. La sensación de una falta de sentido total y definitiva de la propia vida produce a menudo un cierto tipo de neurosis, para cuya designación la logoterapia ha acuñado el término de neurosis nógena, lo cual equivale a decir una neurosis cuyo origen es en un problema espiritual, un conflicto moral o vacío existencial. Pero hay otros tipos de neurosis que invaden también este vacío. No pueden complementarse a ninguna psicoterapia. No es posible complementar y superar definitivamente ninguna neurosis del tipo que sea, si este vacío y esta vascuidad internos en donde florecen los síntomas neuróticos nos han llenado con una logoterapia complementaria, aplicada de una manera consciente o inconsciente. De nuevo, bueno, aquí su propuesta es que la terapia no es realmente efectiva cuando se busca como la solución o la cura de estos malestares psicológicos sobre vacíos existenciales, ¿no? Entonces ahí básicamente lo que propone es que el análisis lo que haría o podría hacer de forma indirecta sería generar una logoterapia que pueda ayudar a la búsqueda del vacío existencial. Entonces sería más de una forma indirecta que de una forma directa la solución de este problema. Es una perspectiva interesante y ahorita que lo estaba diciendo me recuerda demasiado con los síntomas comunes o las causas comunes en terapia. Es un libro que se llama El pájaro dodo, si mal no me equivoco, y básicamente lo que propone ese libro es que todas las terapias son iguales de efectivas, pero tienen factores en común que, que ayudan a la persona. No son tanto las diferencias en la terapia, sino justamente eh, las similitudes. Entonces, por eso van a tener la misma efectividad y es lo que está diciendo aquí. El psicoanálisis puede dar lo mismo que el conductismo de una forma indirecta, más que nada por la relación terapéutica, por el vínculo y ese tipo de factores comunes. Con esto no quiero dar la impresión de que el vacío existencial en sí mismo representa una enfermedad mental. Dudar de si la propia vida tiene sentido es un desespero existencial, es un malestar espiritual, más que una enfermedad mental. Por ello, la logoterapia, en estos casos, es más que la terapia de una enfermedad. Es una tarea de todas las profesiones de asesoramiento, la búsqueda del sentido de la propia existencia. Incluso la duda de si puede encontrarse en principio este sentido es algo humano y nada patológico. De lo anteriormente dicho puede verse fácilmente como una gran parte de la salud mental. Se basa en la presencia de un estado adecuado de tensión, similar al que surge del infrancable hiato que hay entre que el hombre ha conseguido y lo que debería conseguir, la hendidura. Ahorita que menciona esto me recordó mucho a Loyola cuando dijo que era tarea de cualquier asesor y en cómo el asesor vocacional también lleva a la búsqueda del sentido del estudiante, en ese caso,
en las escuelas, estaba ayudando a los estudiantes a ver cuáles son sus virtudes. Él seguía mucho en Aristóteles para potenciarlos a su máximo y a su sentido de vida. Y me recordó mucho con esto en la parte que decía, es la tarea de cualquier asesor. Y si bien es la tarea de cualquier asesor, se encuentran como ciertos factores comunes, ¿no? Lo que les venía diciendo. Entre lo que yo soy, lo que yo debería ser inherente a mi existencia humana y por consiguiente indispensable para mi bienestar mental. Por consiguiente, no deberíamos de ser timoratos ni dictativos en procurar confrontarnos con el sentido potencial que hemos de actualizar, o en sacar nuestra voluntad de sentido de su estado de latencia. La logoterapia intenta que el hombre sea consciente, en primer lugar del sentido, que por así decir, espera ser realizado por él, y en segundo lugar, de su voluntad de sentido, que por así decir, espera que le asigne de tarea. Voluntad de sentido y en primer lugar del sentido que por así decir espera por ser realizado y por él, y en segundo lugar de su voluntad de sentido. Ok, lo plantea como dos cosas distintas. La primera es encontrar el sentido y la segunda realizar el sentido, ¿no? Tiene estos dos planteamientos. Por así decir, espera que se le asigne una tarea, mejor dicho, una misión, en la medida en que la logoterapia procura que el paciente sea consciente de ambos hechos. Representa un procedimiento esencialmente analítico, ya que hace que algo sea consciente, no algo psíquico, sino algo no ético, y no solo lo subhumano, sino lo humano mismo. Cargar con la tarea de realizar el único sentido que nos ha sido asignado a cada uno de nosotros no es algo a evitar o temer. El principio de la homeostasis, en cambio, subyacente en la interpretación dinámica del hombre, mantiene que su conducta se dirige básicamente a la gratificación y satisfacción de sus pulsiones e instintos, hacia la conciliación de los diferentes aspectos de su psiquismo, como el ello, el yo, el superyo, y hacia la adoptación y ajuste de la sociedad, hacia su propio equilibrio biopsicosociológico. Pero la existencia humana es esencialmente la autotrascendencia. Por la misma razón, no puede consistir en la autoactualización. El interés primario del hombre no reside en la autoactualización de sí mismo, sino en la realización de valores y en la realización de las potencialidades de sentido que han de encontrarse en el mundo más que dentro de uno mismo o dentro del propio psiquismo con el sistema cerrado. Voy a anotar esto. De nuevo, les comento que estoy haciendo mi tesis y un factor o algo bien importante que tengo ahorita es el tema de la autorrealización. Es un concepto que estoy estudiando mucho y por esa razón pues estamos leyendo a Víctor Frank. Y justo como él decía, ¿no? Em, el propósito no se puede encontrar en sí mismo. Pues casi nada se puede encontrar en sí mismo, como decía Lacan. Somos a partir de la mirada del otro. Y, y es muy complejo mirar como una individualidad cuando estamos construidos por lenguaje, cultura, por un otro. Y, y esta búsqueda constante por el otro es lo que nos va a llevar a un propósito. Lo que realmente necesita el hombre no es homeostasis, sino lo que yo denomino no dinámica. Es decir, este tipo de tensiones adecuadas que los mantienen conscientemente orientados hacia valores concretos que han de actualizarse, hacia el sentido de su existencia personal que ha de realizarse. Esto también lo que garantiza y sostiene su salud mental. Escapar de toda situación de estrés sería incluso convertirse de un modo
precipitado en víctima del vacío existencial. Lo que el hombre necesita no es un estado, sino tensiones, sino el esfuerzo y la lucha por algo digno de ser deseado y buscado. Lo que el hombre necesita no es tanto la descarga de tensiones, como el desafío que le plantea el sentido concreto de su existencia, que ha de ser realizado por él, y que no puede ser realizado sino por él. La tensión entre el sujeto y el objeto no debilita la salud y la integridad, sino que la fortalece. En individuos neuróticos no es que no sea así, es aún más cierto. Integrar el sujeto presupone dirigirse hacia un objeto. Si los arquitectos quieren reforzar un arco en mal estado, aumentan el peso que sostienen, de modo que sus elementos se unen entre sí con mayor fuerza. Del mismo modo, si los terapeutas desean promover la salud mental del paciente, no han de temer aumentar el peso de la responsabilidad llevar a cabo de su propia existencia. Eh, Esta parte es muy importante porque justamente el tomar mayor responsabilidad, el tomar hacer más actos en la vida, es lo que Víctor Frank propone que llevará a una mejor salud mental. Aunque en ciertos temas concuerdo, creo que también puede ser problemático el tomar demasiados actos. Eso puede llevar al burnout o a diferentes cosas y te puede llevar a tener una vida de demasiada tensión. Se- Eso puede llevar a que se olvide tu mismo propósito. Pero estoy de acuerdo. Tomar responsabilidad en muchos escenarios y con muchos casos, con matices, puede ser bastante beneficioso para la salud mental porque te da propósito literal. Un psiquiatra y la búsqueda humana de sentido. Un psiquiatra se enfrenta hoy en día cada vez más a un nuevo tipo de pacientes, a una nueva clase de neurosis, a una nueva especie de sufrimiento cuya característica más notable es el hecho de que representa una enfermedad en el sentido propio del término. Este fenómeno ha producido un cambio en la función, o deberíamos de decir misión, de la psiquiatría actual. En estos casos, las técnicas tradicionales de tratamiento que dispone el psiquiatra muestran ser cada vez menos aplicables. He llamado este fenómeno al que el psiquiatra ha de enfrentarse ahora con tanta frecuencia, vacío existencial. Con este término quiero significar la experiencia de una falta total o de una pérdida del sentido último de la propia existencia, que haría que la vida fuera digna de ser vivida. El vacío consiguiente, el estado de vacuidad interior, es este momento uno de los mayores desafíos que tiene ante sí la psiquiatría. En el marco conceptual de la teoría terapéutica, a este fenómeno se le denomina también frustración existencial o frustración de voluntad de sentido. Este último concepto lo aplica la logoterapia, a lo que considera la fuerza motivacional más fundamental en el hombre. El psicoanálisis freudiano centra su teoría en la motivación, en el principio del placer. Ok, aquí está describiendo que pues surge esta persona o este paciente que tiene una enfermedad por una pérdida en el sentido y vamos a ver qué dice acerca de esto. Como también podríamos llamarse la voluntad de placer, mientras que la psicología individual alderiana se centra en lo que generalmente se llama la voluntad de poder. En oposición a ambas teorías, la logoterapia considera que el hombre se motiva primariamente por una búsqueda de sentido de su existencia, por el esfuerzo por realizar este sentido y por su medio actualizar tantas potencialidades de valor como le sea posible. En suma, el hombre lo motiva la voluntad de sentido. Pues sí, lo que venía eh, justificando, argumentando acerca de que
la atención o esa búsqueda por tomar más responsabilidad es lo que ayuda a la salud mental, no lo contrario. Entonces, perder la responsabilidad o dejar de actuar en el mundo te puede llevar a estas catástrofes en una pérdida de la voluntad del mismo sentido. Ante la gente frustrada en su voluntad de sentido, se dirige probablemente el pastor, el sacerdote o al rabino. En la actualidad llena las clínicas y los despachos de consulta. El psiquiatra entonces se encuentra a menudo en una situación embarazosa. Se enfrenta ahora a problemas humanos más que síntomas clínicos específicos. La búsqueda de sentido por el hombre no es patológico, sino más bien el signo más cierto de que es realmente humano. Incluso si esta búsqueda se frustra, no puede considerarse signo de una enfermedad. Es un malestar espiritual, no una enfermedad mental. ¿Cómo podría responder el clínico a este desafío tradicionalmente? No está preparado a hacer frente a la situación más que en términos médicos. Por ello se ve obligado a considerar el problema como algo patológico. Además, induce a su paciente a interpretar su malestar como si fuera más bien una enfermedad que ha de ser curada, en un desafío al que ha de enfrentarse. Actuando de esta manera, el médico priva al paciente de los frutos potenciales de su lucha espiritual. El médico no debería dejarse seducir por el reduccionismo y todavía prevaleciente que devalúe el interés del hombre por el sentido y los valores, como si fueran nada más que un mecanismo de defensa, una formación reactiva o de racionalización. Esta característica del nada más que de los fenómenos humanos es verdad uno de los primeros. Esto me parece demasiado preciso y demasiado importante, por eso ni siquiera paré para opinar acerca de algo, porque creo que es lo que está pasando bastante en la psicología. Se reducen términos con el fin de hacerlos operacionalizables, con el fin de tener un sistema empírico, un sistema, sí, empírico que pueda analizar los síntomas de las personas. Se reduce tanto en estos términos a lo psicológico que se olvidan de otras esferas de la vida humana que también son importantes, como lo aborda Víctor Frank, de la pérdida de espiritualidad. Y esto no se puede abordar de forma psicológica, porque son cosas completamente diferentes y reducirlo a términos psicológicos, lo único que haría sería, eh, pues, tal vez más mal que bien, porque no se estaría abordando el problema real. Y esto viene mucho Wittgenstein con los problemas del lenguaje y los errores en el juego del lenguaje. Son juegos totalmente diferentes en los que se habla de espiritualidad y de psicología. Entonces, estos reduccionismos no ayudan en nada a los pacientes a tratar la causa verdadera. Con rasgos de la imagen reduccionista del hombre, pero sería prudente basar la terapia en, o hasta empezar con el supuesto de que Freud, por ejemplo, de que la filosofía no es nada más que una forma de sublimación de la sexualidad reprimida. Una sólida filosofía de la vida, pienso, puede ser la más valiosa de las basas de que puede disponer un psiquiatra cuando está tratando a un paciente en su extrema desesperación. En vez de intentar obstinadamente a reducir el sentido y los valores a sus supuestos raíces dinámicas, o a deducirlos de fuentes psicógenas, el psiquiatra debería de aceptar estos fenómenos en su valor nominal y no recostarlos en un lecho procustiano de ideas preconcebidas en cuanto a su función y origen.
Conservar lo humano de los fenómenos humanos es precisamente lo que el enfoque fenomenológico, tal como lo han propuesto Husserl y Scheler, han intentado hacer. Ciertamente solo puede accederse al sentido de la existencia humana o a la voluntad de sentido del hombre por un planteamiento que vaya más allá del plano de los datos meramente psicodinámicos o psicogéneros. Debemos hacer que el hombre entre, o mejor, que permanezca en la dimensión de los fenómenos específicamente humanos, como es la dimensión espiritual del ser, para evitar la más mínima confusión de que pudiera surgir de que el término espiritual normalmente tiene una connotación religiosa. En algunos idiomas prefiero hablar del fenómeno noético en contraste con psíquico y de la dimensión no lógica, en contraste con la psicología no lógica, que ya vimos lo no ético que va como por la búsqueda del sentido y del ser, pero la analogía, esa creo que no, y aquí lo está contrastando. No lógico se refiere a la disciplina filosófica y psicológica que estudia el intelecto humano. Ok, esto ya lo habíamos leído. No lógica, ok, sí, sí. Más bien lo noético. ¿Qué es lo noético? Esto es lo que no habíamos investigado. Alude a todo aquello relacionado con el intelecto, la mente, la percepción intuitiva y la comprensión profunda más allá del conocimiento meramente lógico o sensorial. Entonces vamos a leer este párrafo de nuevo. Tiene una connotación religiosa en algunos idiomas. Prefiero hablar del fenómeno noético en contraste con el psíquico. Ok, noético es pues similar a psíquico y de la dimensión no lógica en contraste con la psicología, con la psicológica. Miren, aquí lo va a definir. La dimensión no lógica debe de definirse como esta dimensión en la que se localizan los fenómenos específicamente humanos. A través de un análisis meramente psicológico, los fenómenos humanos se sacaban, por así decir, del espacio no lógico y se rebajan al plano psicológico. A este procedimiento lo llamamos psicologismo. Implica nada menos que la pérdida de toda una dimensión. Además, lo que se pierde es la dimensión que permite al hombre emerger y, y elevarse por encima del nivel de sus fundamentos biológicos y psicológicos de su existencia. Ok, de nuevo aquí tengo demasiadas dudas sobre que la voluntad o la espiritualidad del hombre pueda más allá del plano material. Y pues es bastante, se puede contraargumentar bastante, pero se entiende la idea de Frank, de que el espíritu puede llevar mucho al cuerpo a niveles eh, inimaginables, lo puede llevar a ciertas mesetas, a ciertos límites, ¿no? Donde rompe un límite gracias a ese espíritu, gracias a aquello que lo mueve. Y sería lo mismo con lo psicológico. Es, es algo bastante entendible, pero más allá que lo espiritual pueda superar a lo biológico, me parece algo complejo, igual a lo psicológico, bastante complejo y cuestionable. Se trata de una cuestión importante para trascender estos fundamentos y por lo mismo trascenderse significa el acto mismo de existir. La autotrascendencia, diría, es la esencia de la existencia y la existencia a su vez significa el modo específicamente humano del ser. En la medida en que este modo de ser supera el marco psicológico de referencia,
El enfoque propio y adecuado de la existencia no es psicológico, sino existencial. Ok, esto me va a servir para mi tema de tesis y pues ya tenemos bastante. Este libro viene muy completo, muy teórico acerca de los fundamentos de su teoría. Esto vale también para la terapia. La logoterapia es esa psicoterapia que se centra en el sentido de la vida, así como en la búsqueda de ese sentido por el hombre. De hecho, logos quiere decir sentido, sin embargo, significa también espíritu. Y la logoterapia toma plenamente en cuenta la dimensión espiritual o no lógica. De este modo, la logoterapia está también capacitada para llevar a cabo y para utilizar la diferencia intrínseca entre los aspectos noéticos y psíquicos del hombre. A pesar de esta diferencia ontológica entre lo noético y lo psíquico, entre espíritu y mente, la totalidad y la singularidad antropológica no solo se mantiene con nuestro concepto del hombre multidimensional, sino que se apoya en él. Hablar del hombre en términos de sus niveles o estratos espirituales, mentales y corporales puede llevarnos a suponer que cada uno de estos aspectos puede separarse de los otros, pero nadie puede sostener que la visión de un ser humano en sus múltiples dimensiones ha de destruir la totalidad y la singularidad inherente al hombre. Justamente son modos de análisis que nos permiten estudiar mejor la singularidad de las personas desde diferentes planos, lo biológico, lo psicológico, lo espiritual. Y estudiarlas de esta forma no niega que el hombre es un todo, como dice la frase, somos más que la suma de nuestras partes. Esto que dice que pues el todo siempre será mayor que cada pieza individualmente porque hay una dinámica en el todo. Entonces, esto no quiere negar o estudiar esto no quiere negar que exista, ¿no? Ese todo. Hay una suposición de tipo práctico implicada en nuestra ontología dimensional. Me refiero a la capacidad específica del hombre de distanciarse de sí mismo mediante su emergencia en la dimensión no lógica. El hombre se vuelve capaz de distanciarse de su estado psicológico. Esta capacidad específicamente humana de autodistanciamiento se moviliza particularmente mediante la logoterapia contra acontecimientos patológicos en el ámbito de la dimensión psicológica, como son, por ejemplo, los síntomas neuróticos y psicóticos. Pese al énfasis que pone la responsabilidad en cuanto cualidad esencial del ser humano, la logoterapia no hace en modo alguno responsable al hombre de los síntomas neuróticos o hasta psicóticos. Sin embargo, lo hace responsable de su actitud ante estos mismos síntomas. Ok, esto me pareció bastante acertado y justamente no va muy en contra de esas frases que dicen, pues si tienes depresión, no tengas depresión. Y no, no es así. Lo que sí puedes hacer frente a eso es tomar responsabilidad de los síntomas y actuar en mejora en mejora de la cura de esos síntomas. Eso es lo que puedes tomar, no quitar la depresión, no se puede así de simple, sino tomar responsabilidad de los actos que haces cada día, ir a terapia, trabajar, tomar responsabilidad del sentido de tu vida. Porque la logoterapia contempla al hombre en cuanto libre y responsable, y considera que esta libertad no es una libertad de condicionantes, sino más bien libertad de adoptar una actitud de mantener principios ante los condicionantes.
La llamada intención paradójica es una técnica, me encanta cómo la menciona y la menciona, y ni siquiera me queda bien clara ya. Vamos a ver una clase de qué es la intención paradójica después de que acabemos el libro. Diseñada para hacer uso de la capacidad humana de distanciamiento no psíquico. Una perspectiva multidimensional nos capacita para evitar no solo el psicologicismo, sino también el nologicismo. El espiritualismo es un mundo tal unilateral como el materialismo. El monismo, sea espiritual o material, revela menos la supuesta unicidad del mundo que la manifiesta unilateralidad de su propio punto de vista. Un ejemplo de neologicismo flagrante sería la opinión de algunos psiquiatras, según la cual un paciente que sufra de una depresión endógena no solo siente culpa, sino que realmente es culpable, existencialmente culpable. Y esta es la razón de una depresión. Yo contemplo en la depresión endógena más bien un origen somatógeno que enógeno y hasta psicógeno. Esta psicosis somatógena engendra, a su vez, una conciencia anormal de una culpa normalmente vinculada a la condición humana. Podemos comparar este fenómeno al arreficie que emerge durante la marea baja. A nadie se le ocurre sostener que el arreficie sea causa de la marea. Del mismo modo, la culpa no ha sido la causa de la depresión psicótica, sino al contrario, la depresión, una marea baja emocional, por así decir, ha sido la causa de que la culpa se sienta con tanta intensidad. Pero imaginemos el efecto potencial de confrontar al paciente psicótico con esa tan espiritualista hasta moralista interpretación de su enfermedad en términos de culpa existencial. No haría sino ofrecer un contenido adicional a la tendencia patológica del paciente hacia la autoacusación y su respuesta podría ser muy bien al suicidio. Aquí va a empezar más con los modos de tratamiento y en cómo eh, puedes ayudar a las personas por medio de esta teoría a tomar responsabilidad de sus actos. Y justamente utiliza el paciente psicótico para decir que no se le puede decir de tú tienes la culpa, aunque en ciertos términos está mencionando que sí hay una culpa existencial, pero no se puede hacer esto de una forma tan explícita porque si no el paciente llegaría al suicidio y pues esto es algo totalmente contraproducente para el tratamiento. Entonces aquí va como marcando más o matizando mucho y esto me gusta de Víctor Frank. Tal vez estaba malinterpretando su postura, pero vamos a ver qué más tiene. Y claro, no, ningún autor es perfecto, todos los autores tienen errores, por lo tanto la crítica o nuestro criterio siempre debe de estar bastante activo en las lecturas, porque pues de la persuasión o en general lo digo por todos los autores, la persuasión es algo complicado, ¿no? Y cualquier persona te podría hacer creer algo que no es cierto, entonces hay que tener cuidado con eso de siempre tener un espíritu crítico. En sí mismo el vacío existencial no es nada patológico, sin embargo, puede convertirse finalmente en una enfermedad neurótica, para la cual la logoterapia ha acuñado el término de neurosis nógena. Esta neurosis es el resultado de conflictos pulsionales o choques entre las pretensiones del yo y el ello y el superyo, sino que más bien se debe a problemas espirituales y a frustraciones existenciales. Lo que se requiere en esos casos es una psicoterapia que se centre tanto en el espíritu como en el sentido, es decir,
la logoterapia. Sin embargo, la logoterapia en cuanto a planteamiento y procedimientos psicoterapéuticos es también aplicable a las neurosis psicógenas y hasta las somatógenas. Como ejemplo de estas últimas, el hipertiroidismo produce una inclinación a estados de angustia, a lo que el paciente responde a menudo en términos de lo que se denomina angustia de expectación, es decir, teme la repetición de la angustia. En la misma expectativa de este ataque le precipita una y otra vez. Cada vez más queda preso el paciente de un mecanismo de retroalimentación entre la condición somática primaria y la reacción psíquica secundaria. Este círculo vicioso debe de ser atacado tanto por el lado somático como por el psíquico. Para conseguir esto último, debemos recurrir a la logoterapia y más específicamente a la intención paradójica que le gana la mano a la angustia de la expectación. Los fármacos tranquilizantes cumplen la otra exigencia, a saber, la eliminación del fundamento y la base somática del desorden global. De acuerdo con la observación del autor, la tetenia enmascarada produce una frecuencia claustrofóbicas, igual como el hiperotiroidismo leve produce agorafobias. Y la verdad es que el primer tranquilizante introducido en Europa continental, desarrollado por el autor ya en 1952, antes de que se iniciara el paso al metamerpropamato, demostró ser el tratamiento preferencial con fármacos más efectivos en casos de fobias somatógenas, una y otra vez. Sin embargo, sucede que el mecanismo de realimentación denominada angustia de expectación empuja al vacío existencial. Llenar este vacío impide que el paciente recaiga, centrándolo en el sentido y el propósito, descentrándolo de su obsesión y compulsión. Hace que los síntomas se atrofien. En estos casos, la fuente de la patología es psicológica o hasta biológica, pero la fuente de la atención de la agente terapéutica es no lógica. Como dice Edith Wisk-Joels, la logoterapia puede ser utilizada también como terapia. Básicamente aquí describe este escenario donde hay una persona con con esa enfermedad. Y básicamente habla de que hay como distintas formas de tratamiento, pero y habla de que se pueden utilizar fármacos que reducirían las causas biológicas del malestar psicológico. Entonces, al utilizar esos tratamientos sería bastante beneficioso, pero esto nada más ayuda a que sea más proclive hacia el tratamiento existencial, ¿no? Del plano enológico. Entonces, básicamente aquí vuelve a proponer la intención paradójica para que la persona pierda el miedo a este padecimiento y pueda tener una mayor libertad en cuanto pues su vida. Específica, es decir, las neurosis provocadas por trastornos psicosexuales en la infancia pueden ser aliviadas con terapia espiritual en la adultez. No contemplemos la logoterapia como una terapia específica en todos los casos. Por esta razón, en las neurosis psicógenas la logoterapia sirve como complemento, más que como un sustituto de la psicoterapia, en el sentido usual del término. Sí, porque de nuevo, ¿no? Aquí argumenta que la psicoterapia o
Sí, la psicoterapia soluciona ciertos términos psicológicos, la logoterapia va más a lo onológico, más a lo espiritual, entonces él aborda que se pueden solucionar desde distintos ángulos los padecimientos humanos, pero que aún así el espíritu es como la parte más importante porque el espíritu siempre se puede poner ante estas circunstancias y lo biológico, lo psicológico no. Entonces, aquí va marcando divisiones y jerarquías en orden de importancia. Se plantea la cuestión de si las terapias se consideran específicas, lo que son realmente o no. En lo que se refiere al psicoanálisis, Joseph Wolf presentó recientemente un informe sobre estudios de seguimiento que comprendían a 249 pacientes cuyos síntomas neuróticos habían cesado o mejorado notablemente. Tras psicoterapia de varias clases, todas distintas al psicoanálisis, Wolf concluía que esta evidencia, solo 4 recaídas, 1.6, contradice las expectativas psicoanalíticas de inferior durabilidad de las recuperaciones obtenidas sin psicoanálisis y suprime la razón principal de ver el análisis como el tratamiento preferencial para el sufrimiento neurótico. En otras palabras, añade, lo que la teoría psicoanalítica cree necesario para una recuperación duradera no es en realidad necesario. ¿Implica esto lo que la teoría propone como base de la neurosis? ¿No es una realidad su base? Ok, aquí de nuevo va con los factores comunes, lo que les comentaba del pájaro dodo, de que no importa tanto la terapia, aún en ese tiempo en el que Víctor Frank estaba estudiando esto, aún no salían esos análisis porque son relativamente recientes. Miren, se los voy a enseñar, el pájaro dodo, el veredicto dodo. El pájaro dodo es por el Instituto de Gotham. La teoría del pájaro dodo se refiere a las peticiones de conexiones popularizadas sobre relaciones. Consiste en hacer... No, no es esto. El veredicto dodo más bien es esto. Fue acuñado por el psicólogo Saul Rocher en 1936 en un debate clásico de psicoterapia, que sostiene que estadísticamente la mayoría de los enfoques terapéuticos logran ver niveles similares de eficacia, y de nuevo por factores comunes, alianza terapéutica, motivaciones del paciente. Y han salido recientes metaanálisis, estudios que demuestran que esto con distintas terapias es bastante verídico y que pues en sí las técnicas utilizadas, la teoría base no es tan trascendental como lo que pueda hacer el terapeuta. Entonces eso completamente rompe rompe gran parte de la psicología basada en evidencia. Si no importan tanto las técnicas, ¿para qué estandarizar técnicas? Por lo menos diría esto, demuestra que el psicoanálisis no es tan específico como creen los psicoanalistas. Eh, Bastantes escritores de estos temas han puesto de relieve durante mucho tiempo que un mismo caso permite muy diversas interpretaciones teóricas. Diferentes técnicas basadas en interpretaciones obtienen iguales resultados, sea cual fuera el agente crucial. Si métodos distintos producen aproximadamente idénticos resultados terapéuticos, no será la técnica la responsable principal de estos resultados. Justo va al veredicto Dodo. Aparentemente lo que importa es la relación humana entre el doctor y el paciente, que ni siquiera sabía que iba a ir al veredicto Dodo. Pero es bastante interesante esta perspectiva y lo que importa parece ser el encuentro personal en términos de Jasper, la comunicación existencial,
el encuentro cálido, subjetivo humano entre personas, dice Carl Rogers. Es mucho más efectivo para facilitar el cambio que el preciso conjunto de técnicas que se derivan. Carl Rogers era un gigante de la psicología. Pero bueno, aquí dejamos el video y si quieren ver el siguiente, estará muy pronto. Bye.